Siempre que miro las manos firmes de la comandante Elena sobre las palancas de potencia, siento un escalofrío que recorre mi columna vertebral y que no tiene nada que ver con el frío del aire acondicionado de la aeronave. Existe una autoridad natural en la forma en que se mueve, un silencio pesado que llena la cabina y que me hace sentir pequeña, como si fuera solo una intrusa en el reino de acero y nubes que ella gobierna con tanta maestría. Observo la curva de su cuello, su piel morena y perfecta contrastando con el blanco inmaculado del cuello del uniforme, y me sorprendo conteniendo la respiración, dividida entre el pavor de ser reprendida y una admiración secreta que jamás me atrevería a confesar en voz alta. Hoy, sin embargo, algo en el aire parece más denso, como si el universo estuviera conteniendo el aliento junto conmigo, preparando el escenario para una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar este viaje de turbulencia y pasión, me gustaría hacer una invitación especial para ti, que me estás escuchando ahora y amas las historias intensas. Suscríbete aquí, al canal Romances Prohibidos, y ayúdanos a superar nuestra meta de 2,000 suscriptores, pues tu presencia es el combustible que mantiene nuestras historias volando alto. Mi nombre es Mia, tengo meta 24 mutis años, y para ser sincera, todavía me siento una niña jugando a ser grande dentro de este uniforme, azul marino que apenas cabe en mi presupuesto apretado. Soy esa sobrecargo que los pasajeros apenas notan, con mi piel pálida que se sonroja por cualquier motivo, el rostro cubierto de pecas que intento ocultar con maquillaje barato y un cabello rojo que insiste en escaparse del peinado perfecto exigido por la compañía. Vengo de una realidad sencilla, donde cada centavo de mi sueldo es contado para ayudar con las cuentas de la casa de mis padres, y tal vez por eso miro a la comandante con tanto deslumbramiento y miedo, viendo en ella todo lo que yo no soy. La comandante Elena es una entidad aparte, una mujer de 45 años, que parece haber sido esculpida por artistas renacentistas, con una postura rígida que grita poder y experiencia. Es alta, dueña de un cuerpo escultural que el uniforme de piloto no logra ocultar, y posee labios llenos y marcados que raramente se curvan en una sonrisa, manteniendo siempre una línea severa de profesionalismo. Todos en la aerolínea la llaman la General, a sus espaldas, un apodo que carga tanto respeto como temor, pues dicen que no tolera errores y que su corazón es tan frío como el fuselaje del avión a 30,000 pies de altitud. Trabajar en su equipo es como caminar sobre una fina capa de hielo, donde cualquier paso en falso puede resultar en una mirada de desaprobación que duele más que cualquier grito. Paso los vuelos enteros intentando ser invisible, sirviendo café y revisando cinturones de seguridad con la máxima discreción, rezando para que ella no note mi existencia temblorosa. Sin embargo, siento sus ojos oscuros escaneándome cuando piensa que no estoy viendo, una evaluación silenciosa que me deja con las piernas débiles y las manos sudando frío. Su olor es lo primero que invade el ambiente cuando entra en la sala de juntas, una mezcla sofisticada de sándalo y algún perfume caro que debe costar más que mi renta entera. Es un aroma embriagador que queda impregnado en mi memoria olfativa. Y muchas veces, cuando llego a casa exhausta, todavía siento ese perfume fantasma rondando mis pensamientos. Ella habla poco, usa frases cortas y directas, y su voz grave tiene un timbre ronco que comanda atención inmediata, haciendo que hasta los copilotos más arrogantes bajen la cabeza en señal de respeto. Recuerdo una vez, hace 2 meses, cuando derramé accidentalmente un poco de agua en la alfombra de la cocina del avión, y ella apareció de la nada, como una sombra silenciosa detrás de mí. Pensé que sería despedida ahí mismo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un pájaro atrapado en la caja torácica. Pero ella apenas me extendió un pañuelo de papel sin decir una sola palabra. El toque accidental de nuestros dedos en aquel instante fue eléctrico, un choque breve que me hizo retirar la mano rápidamente, mientras ella sostenía mi mirada con una intensidad indescifrable antes de darme la espalda y regresar a la cabina de mando. Esta tensión constante me desgasta, pero al mismo tiempo me mantiene viva, creando una dependencia extraña de su aprobación que lucho por entender. Me pregunto qué pasa detrás de esa máscara de hierro,
si existe alguna vulnerabilidad escondida en aquellas iris oscuras o si realmente es la máquina eficiente que todos dicen que es. A veces, me sorprendo imaginando cómo sería ver su cabello alisado y perfecto suelto, cayendo sobre sus hombros, o escuchar su voz susurrando algo que no fuesen coordenadas de vuelo y previsiones meteorológicas. Hoy, nuestro destino era Monterrey, un vuelo que debería ser rutinario, apenas un trazo más en el cielo gris de una tarde de otoño que prometía ser tranquila. Llegué temprano, revisé todos los procedimientos de emergencia 3 veces, intentando enfocarme en el trabajo para ignorar la ansiedad habitual de volar bajo su mando. Cuando ella pasó por mi lado en la escalera de acceso, noté que había una tensión nueva en sus hombros, una rigidez que iba más allá de lo habitual, como si cargara el peso del mundo en las charreteras doradas de su uniforme. El abordaje ocurrió sin incidentes, con el flujo monótono de pasajeros apresurados guardando sus equipajes y quejándose del espacio para las piernas. Yo sonreía mi sonrisa entrenada, daba las bienvenidas automáticas, pero mi mente estaba cerrada allá adelante, detrás de la puerta blindada donde Elena hacía las verificaciones previas al vuelo. El tiempo allá afuera comenzó a cambiar rápidamente, el cielo azul dando lugar a nubes pesadas y oscuras que se acumulaban en el horizonte como un ejército enemigo listo para atacar. Cuando su voz sonó en los altavoces para dar la bienvenida a bordo, sentí aquel escalofrío familiar nuevamente. Pero esta vez, había una nota de urgencia en su tono profesional. Informó sobre la posibilidad de inestabilidad en la ruta, usando términos técnicos que enmascaraban el peligro real, pero yo conocía aquel tono. Sabía que ella estaba calculando riesgos que nosotros, meros mortales en la cabina de pasajeros, no lográbamos comprender. Las puertas fueron cerradas y trabadas, sellando nuestro destino dentro de aquel tubo de metal presurizado, y me senté en mi asiento retráctil, ajustando el cinturón de 4 puntos sobre mi pecho. Miré por la pequeña ventana circular de la puerta de emergencia y vi las primeras gotas de lluvia gruesa golpear contra el vidrio, distorsionando las luces de la pista. El avión comenzó a rodar y tuve la premonición súbita y devastadora de que, cuando aquellas ruedas dejaran el suelo, nada más sería como antes. Apenas se apagó la señal de abrochar los cinturones, me levanté para iniciar el servicio a bordo, pero mis piernas parecían pesar 1 tonelada cada una, como si mi cuerpo supiera lo que estaba por venir antes que mi mente consciente. El carrito de bebidas vibraba levemente en el pasillo estrecho, y el tintineo de las botellas de vidrio sonaba como un aviso sutil de que la estabilidad era solo una ilusión pasajera en aquella tarde gris. Serví café a un señor en la fila, 5, y agua a una madre con un bebé en brazos en la fila, 8. Manteniendo la sonrisa profesional pegada al rostro mientras sentía el avión dar sacudidas cada vez más fuertes, como un barco pequeño enfrentando olas gigantes en alta mar. El cielo afuera se había transformado en una pared sólida de nubes negras y violáceas, y los rayos que rasgaban la oscuridad iluminaban la cabina con destellos fantasmales que dejaban a los pasajeros inquietos en sus asientos. El interfono sonó con aquel sonido agudo que siempre me hace saltar, y la jefa de cabina contestó con una expresión grave, asintiendo frenéticamente antes de colgar y hacernos una señal para que recogiéramos todo inmediatamente. No hubo tiempo para explicar nada, solo la carrera silenciosa y entrenada de trabar los carritos, verificar los seguros de los compartimentos superiores y correr a nuestros asientos de seguridad. El aviso luminoso de cinturones se encendió con un sonido que pareció una sentencia, y la voz de la comandante Elena llenó el ambiente, firme y desprovista de cualquier emoción, ordenando que la tripulación también tomara sus lugares inmediatamente, debido a la fuerte turbulencia. Fue entonces que el mundo se puso de cabeza, con el avión cayendo en un vacío de aire, que hizo que mi estómago subiera hasta la garganta, y el grito ahogado de los pasajeros resonara como un coro de pánico contenido. Me agarré a los bordes de mi asiento, los nudillos de mis dedos poniéndose blancos por la fuerza que hacía, y cerré los ojos con fuerza, intentando visualizar las manos de Elena allá adelante, luchando contra la furia de la naturaleza para mantenernos vivos. Sabía que ella estaba pilotando manualmente ahora, sintiendo la máquina vibrar bajo su mando, y esa imagen mental
Era lo único que me impedía desmoronarme completamente en lágrimas, ahí mismo frente a todos. El avión se sacudía con una violencia que nunca había experimentado en 2 años de profesión, crujiendo y estallando como si la estructura metálica estuviera gritando bajo la presión insoportable de los vientos cruzados. Miré a mi colega del otro lado del pasillo y vi el terror estampado en sus ojos, un reflejo de mi propio miedo. Pero ninguna de las dos osaba decir una palabra, presas en el pacto silencioso de mantener la calma aparente. Cada segundo parecía durar 1 hora, y con cada nueva caída brusca, sentía mi corazón latir descompasado contra las costillas. Una batería frenética que contaba los segundos de una posible tragedia. De repente, la puerta de la cabina de mando se abrió por un breve instante cuando el copiloto necesitó pedir algo urgente a la jefa de cabina, y tuve un vislumbre rápido del santuario prohibido donde Elena operaba su magia. Lo que vi quedó grabado en mi retina. Las luces del panel parpadeando en tonos de alerta, el horizonte artificial mostrando una inclinación aterradora, y en el centro de todo, su silueta, inmóvil como una roca en medio del caos. No parecía tensa, parecía enfocada, una extensión de la propia aeronave, sus hombros anchos tensados bajo la tela de la camisa blanca, irradiando una fuerza que parecía ser lo único sosteniendo aquel avión en el aire. Su voz volvió al sistema de sonido, esta vez informando que debido a las condiciones meteorológicas severas y al cierre del aeropuerto de Monterrey, estaríamos desviando nuestra ruta hacia Guadalajara. La decepción de los pasajeros fue audible, un lamento colectivo de planes, frustrados y conexiones perdidas. Pero para mí, aquella voz ronca fue como un bálsamo, una promesa de que ella tenía un plan y que no nos dejaría caer. Confiaba en ella más de lo que confiaba en la propia ingeniería aeronáutica, una fe ciega en la competencia de aquella mujer que apenas sabía mi nombre, pero que ahora tenía mi vida literalmente en sus manos. El descenso hacia el nuevo destino no fue menos aterrador, con el viento lateral intentando empujar el avión fuera del eje de la pista en todo momento, exigiendo correcciones bruscas que hacían que nuestros cuerpos se balancearan de un lado a otro. Miraba por la ventana y veía la lluvia torrencial azotando el ala, el agua escurriendo como ríos sobre el metal, y rezaba silenciosamente a todos los santos que mi abuela me enseñó a respetar. La tierra firme parecía un sueño distante, y la posibilidad de nunca más sentir el suelo bajo mis pies era un fantasma real que rondaba mis pensamientos más oscuros en aquel momento de vulnerabilidad extrema. Cuando finalmente sentí el impacto de las ruedas contra el asfalto mojado y el rugido ensordecedor de los reversibles frenando la aeronave, solté el aire que ni sabía que estaba conteniendo, sintiendo una ola de alivio tan fuerte que me dejó mareada. El avión todavía se balanceaba con el viento fuerte en tierra, pero estábamos vivos. Habíamos aterrizado a salvo gracias a la habilidad sobrenatural de aquella mujer que ahora conducía la aeronave, con la calma de quien apenas estaciona un auto en el garaje. Los pasajeros aplaudieron espontáneamente, una ovación nerviosa y aliviada, y yo me uní a ellos en espíritu, aplaudiendo internamente a la comandante que nos trajo de vuelta del abismo. El desembarque fue caótico, con personas levantándose, antes de tiempo, tomando maletas con prisa, y quejándose del retraso como si la tormenta fuera culpa de la aerolínea. Permanecí en la puerta, despidiéndome con mi sonrisa cansada, pero mis ojos buscaban la puerta de la cabina, esperando el momento en que ella saldría para ver si estaba tan afectada como nosotros. Cuando el último pasajero salió y la cabina quedó vacía, finalmente la puerta se abrió, y Elena emergió, sosteniendo su gorra bajo el brazo y pasando la mano por la frente, en un gesto raro de agotamiento. Parecía haber envejecido 10 años en aquellas 2 horas, con líneas de tensión marcadas alrededor de los ojos y la postura levemente encorvada, pero aún así, mantenía aquella aura de invencibilidad que me fascinaba. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo en el pasillo vacío, y vi una sombra de preocupación pasar por su rostro, antes de que ella retomara la máscara impenetrable de general. Quería decir algo, agradecer por haber salvado nuestras vidas, preguntar si estaba bien, pero mi voz murió en la garganta ante su imponencia. El aeropuerto de Guadalajara estaba en un caos absoluto, con vuelos cancelados apareciendo en todos los paneles
y una multitud de personas atrapadas sin tener a dónde ir, transformando la sala de espera en un campamento improvisado de maletas y rostros cansados. La lluvia afuera caía con una furia bíblica, tamborileando en el techo de vidrio de la terminal, como si quisiera entrar y llevarnos, recordándonos que estábamos aislados y a merced de la naturaleza. El equipo de tierra nos informó que no había previsión de reanudación de los vuelos y que la compañía estaba intentando alojar a la tripulación en hoteles, pero la ciudad estaba llena debido a un evento local y a la propia tormenta. Nos quedamos allí parados, un grupo de uniformes azules en medio del desorden, esperando instrucciones mientras el cansancio comenzaba a cobrar su precio en nuestros cuerpos llenos de adrenalina vieja. Miré a Elena, que discutía algo por teléfono con la central de operaciones, su voz grave cortando el ruido del ambiente, y me di cuenta de que la jornada de aquella noche estaba lejos de terminar. Mal sabía yo que el verdadero peligro no estaba en las nubes de tormenta que dejamos atrás, sino en la intimidad forzada que nos aguardaba en las próximas horas, un desafío para el cual ningún entrenamiento de emergencia me había preparado. La sala del aeropuerto parecía un hormiguero que había sido pateado, con cientos de personas codeándose en busca de información que nadie parecía tener. El aire acondicionado luchaba contra el calor humano excesivo, creando una atmósfera sofocante y húmeda que olía a café viejo, ropa mojada y ansiedad colectiva. Nosotros, la tripulación, quedamos aislados en un rincón cerca de las puertas automáticas, donde el viento helado de la tormenta entraba cada vez que alguien salía para intentar tomar un taxi inexistente. Abrazaba mis propios brazos, sintiendo el frío penetrar la tela fina de mi blusa, mientras observaba a la comandante Elena al teléfono, su postura erguida contrastando completamente con la postura derrotada de todos alrededor. Colgó el celular con un movimiento brusco y se volvió hacia nosotros, la expresión seria de quien trae noticias que no son exactamente buenas, pero que son las únicas disponibles en el momento. La aerolínea, en su infinita desorganización ante el caos climático, había conseguido transporte a un hotel antiguo en el centro de la ciudad, el único que todavía aceptó nuestra reserva de última hora. Entramos en la camioneta de transporte en silencio, arrastrando nuestras maletas de ruedas por el asfalto encharcado, con la lluvia azotando nuestros rostros y mojando nuestros uniformes impecables. Me senté en el asiento trasero, encogida contra la ventana empañada, observando las luces de la ciudad pasar como borrones de colores a través del vidrio, cubierto de gotas. El trayecto fue tenso y silencioso, apenas con el sonido de los limpiaparabrisas trabajando frenéticamente y el ruido de los neumáticos cortando los charcos de agua en la carretera oscura. Podía ver el reflejo de los ojos de Elena en el espejo retrovisor interno, vigilando el camino y a nosotros, como una leona que no descansa hasta que su manada está segura. Había ojeras profundas bajo sus ojos ahora, marcas visibles del esfuerzo sobrehumano que hizo para aterrizar aquel avión, y una ola de ternura inesperada me golpeó al verla tan vulnerable por un breve segundo. Quería poder decir algo para aliviar el peso que cargaba, pero la barrera jerárquica entre una sobrecargo junior y una comandante senior parecía una muralla intransitable de concreto. Llegamos al hotel, un edificio imponente y antiguo con fachada colonial que debía haber sido el auge del lujo 30 años atrás, pero que ahora exhibía señales de cansancio en el letrero parpadeante y en la pintura descascarada. El vestíbulo de entrada estaba tan caótico como el aeropuerto, repleto de pasajeros de otros vuelos cancelados, que también fueron arrojados allí por las aerolíneas desesperadas. El ruido de conversaciones altas, teléfonos sonando y niños llorando era ensordecedor, creando una cacofonía que hacía que mi cabeza, ya adolorida por la presión del vuelo, latiera con fuerza. Elena tomó la delantera de nuestro grupo, abriendo camino entre la multitud con aquella autoridad natural que hacía que las personas se apartaran instintivamente para dejarla pasar. Llegó al mostrador de recepción y golpeó la mano extendida sobre el mármol, llamando la atención de un recepcionista joven que parecía estar al borde de un colapso nervioso ante tantos problemas. Observé su espalda, la tensión en los músculos del cuello,
mientras presentaba nuestros documentos y exigía las habitaciones que la compañía había garantizado por teléfono minutos atrás. El muchacho tecleaba frenéticamente en la computadora antigua, negando con la cabeza con una expresión de pánico creciente que hizo que mi estómago se revolviera de aprensión. Algo estaba mal, muy mal, y podía sentir la electricidad estática de la irritación de Elena comenzar a irradiar de ella como calor de un horno. El resto de la tripulación se aglomeró detrás de ella, susurrando preocupados sobre la posibilidad de tener que dormir en el vestíbulo, o, peor, volver al aeropuerto y dormir en las sillas de metal duro. Permanecí un paso atrás, sosteniendo el asa de mi maleta con tanta fuerza que mis dedos dolían, sintiéndome pequeña e insignificante ante aquel problema logístico gigante. Fue cuando la voz de Elena se elevó ligeramente, no en un grito, pero en aquel tono gélido y peligroso que usaba cuando un copiloto cometía un error grave en la cabina. Aparentemente, el sistema del hotel había duplicado las reservas y, con la llegada de Oumantresinu, autobuses de turismo atrapados por la lluvia, la mayoría de nuestras habitaciones había desaparecido. El recepcionista, tartamudeando y sudando frío, explicó que había conseguido reubicar a la mayoría de la tripulación en habitaciones dobles de emergencia en el ala antigua, pero que la cuenta no cuadraba para todos los miembros presentes. Comenzó entonces la distribución de las llaves magnéticas, con mis colegas organizándose rápidamente en parejas, los 2 copilotos juntos, las 3 sobrecargos mayores acomodándose en una habitación triple improvisada. Me quedé allí parada, sobrando, como siempre, la pieza del rompecabezas que nunca encaja, viendo a todos subir a sus descansos merecidos, mientras yo permanecía sola en la alfombra roja gastada del vestíbulo. Era la más nueva, la última en entrar a la empresa, y sabía que, en la ley de la selva de la aviación, yo sería la sacrificada para dormir en un sillón del hall si fuera necesario. Elena se volvió hacia mí, y por un momento vi la sorpresa en su rostro, al notar que yo todavía estaba allí, parada como una estatua con mi maleta de mano. Miró al recepcionista con una mirada que podría congelar el infierno y exigió una solución inmediata para mi alojamiento, dejando claro que no dejaría a nadie de su equipo atrás. El hombre tragó saliva y dijo que no había más habitaciones estándar, ni ejecutivas. Ni siquiera las habitaciones de servicio estaban vacías en aquella noche infernal. Lo único disponible, dijo con voz temblorosa, era la suite presidencial en el último piso, que estaba bloqueada por mantenimiento de una fuga en el baño, pero que era el único espacio con cama disponible. La aerolínea jamás autorizaría el costo de una suite presidencial para una sobrecargo junior, y el recepcionista lo sabía, negándose a liberar la llave sin una autorización superior que tardaría horas en llegar. Ya me estaba resignando a dormir en el sofá del vestíbulo, abriendo la boca para decirle a la comandante que estaba bien, que yo me las arreglaba, cuando ella me cortó con un gesto imperativo de mano. Sacó su propia tarjeta de crédito personal, una tarjeta negra y pesada que colocó sobre el mostrador con un chasquido definitivo, y dijo que ella misma pagaría por la diferencia, pero que quería la llave ahora. El recepcionista obedeció con una rapidez impresionante, pasando la tarjeta y entregando una única tarjeta dorada de acceso a Elena, que la tomó sin siquiera mirar el valor de la transacción. Mi corazón se disparó de vergüenza y gratitud, mezclado con el pavor de saber que ella estaba gastando una fortuna por mi causa, creando una deuda moral que jamás lograría pagar. Se volvió hacia mí, sus ojos oscuros barriendo mi rostro cansado, y esperé que me entregara la llave y fuera a buscar otro lugar para ella misma, o que me mandara a la habitación mientras ella resolvía otra cosa. Pero entonces la realidad de la situación cayó sobre nosotras como un balde de agua fría. Solo había esa llave, solo había esa habitación sobrando en todo el hotel, y ella, la comandante, tampoco tenía dónde dormir. El silencio que se instaló entre nosotras duró apenas algunos segundos, pero pareció una eternidad, mientras procesábamos el hecho de que la jerarquía rígida que nos separaba estaba a punto de ser disuelta por la necesidad básica de refugio. Suspiró, un sonido largo y cansado, e hizo un gesto con la cabeza hacia los elevadores dorados en el fondo del vestíbulo. «Vamos, Mía», dijo ella, usando mi nombre por primera vez en aquella noche, su voz sonando extrañamente ronca. «No voy a dormir en el suelo,
Y tú tampoco. Tendremos que compartir. Tomé mi maleta, mis manos temblando tanto que casi la dejé caer, y la seguí hacia el elevador, sintiendo la mirada de todos en el vestíbulo quemando en mi espalda. La puerta de metal se cerró, aislándonos del ruido del mundo exterior, y de repente el cubículo del elevador pareció el lugar más pequeño de la Tierra. Estaba atrapada en una caja de metal, subiendo al último piso con la mujer más intimidante y fascinante que he conocido, a punto de entrar en una intimidad para la cual no tenía la menor preparación psicológica. El zumbido suave del motor del elevador era el único sonido que llenaba el cubículo espejado, amplificando el silencio incómodo que se instaló entre nosotras tan pronto como las puertas de metal se cerraron. Estaba parada en la esquina posterior derecha, lo más lejos posible de la presencia imponente de la comandante Elena, sosteniendo el asa de mi maleta con las dos manos como si fuera un escudo protector contra la radiación de su autoridad. El espejo dorado que cubría las paredes laterales multiplicaba nuestra imagen al infinito, forzándome a encarar el contraste brutal entre nosotras dos en decenas de ángulos diferentes. De un lado, yo, la sobrecargo pálida y pecosa, que parecía una adolescente asustada dentro del uniforme. Del otro, ella, la mujer morena y majestuosa que llenaba el espacio con una gravedad natural, incluso parada y en silencio absoluto. Podía sentir el olor de su perfume con más intensidad ahora en aquel espacio confinado. Una fragancia amaderada que se mezclaba con el olor a lluvia que trajimos en nuestra ropa, creando una atmósfera embriagadora que me dejaba mareada. Intenté controlar mi respiración para que no fuera audible, con miedo de que cualquier sonido mío pudiera romper su línea de pensamiento o irritarla de alguna forma. Ella mantenía los ojos fijos en los números iluminados que cambiaban lentamente arriba de la puerta, su postura aún militarmente erguida, pero pude notar un leve temblor en su mano izquierda que sostenía la tarjeta de acceso. Aquel pequeño detalle de humanidad, aquella falla microscópica en la armadura de la general, hizo que mi corazón se apretara con una curiosidad peligrosa sobre la mujer detrás del uniforme. De repente, suspiró y giró la cabeza levemente en mi dirección, atrapándome infraganti mientras la observaba por el reflejo del espejo, lo que me hizo desviar la mirada hacia el suelo alfombrado inmediatamente. Sentí mi rostro arder, la sangre subiendo a mis mejillas blancas con una rapidez humillante, denunciando mi nerviosismo infantil ante la jefa suprema de la aeronave. Esperaba una reprimenda, una orden para comportarme o dejar de mirar, pero cuando habló, su voz sonó sorprendentemente, baja y desprovista de aquel tono de mando que usaba en la cabina. Apenas comentó que aquel era el día más largo de su carrera en 20 años de aviación, una confesión simple que cayó en el espacio entre nosotras como una bandera blanca de tregua temporal. Tartamudeé una respuesta incoherente, asintiendo con la cabeza frenéticamente, intentando formular una frase completa que mostrara que yo era una profesional articulada y no una niña muda. Dije que ella había sido increíble en el aterrizaje, que nunca había visto a nadie controlar una aeronave de esa forma con tanto viento cruzado, y las palabras salieron atropelladas por mi ansiedad. Giró el cuerpo totalmente hacia mí, y por primera vez en aquella noche, me miró a los ojos sin la barrera de la jerarquía técnica, solo una mujer cansada mirando a otra. Había una profundidad en aquellos ojos oscuros que me absorbió, una oscuridad cálida e inteligente que parecía leer cada pensamiento inseguro que yo intentaba esconder detrás de mi maquillaje. El elevador se detuvo con una sacudida suave en el último piso, y el sonido de la campana anunciando la llegada pareció un gong, sonando el inicio de un nuevo asalto en aquella lucha contra mis propios nervios. Las puertas se abrieron hacia un pasillo largo y silencioso, decorado con alfombras persas gruesas y lámparas de pared de luz amarillenta que daban al ambiente un aire de misterio y exclusividad. Elena salió primero, sus pasos amortiguados por la alfombra, y yo la seguí como una sombra fiel, arrastrando mi maleta que parecía hacer un ruido ensordecedor en aquel templo de silencio. Pasamos por varias puertas de madera maciza, todas cerradas y mudas, hasta llegar al final del pasillo, donde una puerta doble con manijas doradas indicaba la entrada de la tal suite presidencial. Se detuvo frente a la puerta e insertó la tarjeta magnética en la cerradura, esperando la luz verde parpadear antes de empujar la madera pesada con el hombro
revelando la oscuridad de la habitación adentro. Palpó la pared en busca del interruptor, y cuando las luces se encendieron, dejé escapar un suspiro audible de sorpresa ante lo que vi. La habitación era inmensa, más grande que el departamento entero donde vivía con mi familia, decorada con muebles de época, cortinas de terciopelo pesado y un candelabro de cristal que colgaba del techo alto como una joya antigua. Pero lo que atrapó mi atención e hizo que mi estómago se hiciera un nudo frío fue el mueble central que dominaba el ambiente con una presencia innegable. Había solo una cama gigantesca, es verdad, con dosel y sábanas que parecían tener 1000 hilos de algodón egipcio, pero aún así, una única pieza de mobiliario destinada al reposo. Mis ojos corrieron desesperados por el resto de la habitación, buscando un sofá-cama, un sillón reclinable, cualquier cosa que pudiera servir de refugio para mí. Pero el mobiliario era puramente decorativo y rígido. El tal mantenimiento en el baño, que el recepcionista mencionó, parecía ser una filtración en el techo del lavabo, pues había una cubeta en la esquina goteando rítmicamente, pero la habitación en sí estaba intacta e intimidantemente romántica en su configuración. Elena entró, dejando la maleta de piloto al lado de un escritorio de caoba, y caminó hasta el centro de la habitación, parando frente a la cama con las manos en la cintura, evaluando la situación con el pragmatismo de quien resuelve problemas de ingeniería. Me quedé parada en el umbral de la puerta, sin valor para pisar aquella alfombra afelpada, sintiéndome una intrusa que había entrado por error en la habitación de sus padres. La intimidad implícita en aquella cama era aterradora. La idea de acostarme en el mismo colchón que mi comandante, de compartir las mismas sábanas y escuchar su respiración durante el sueño, era una transgresión de todas las reglas no escritas de la aviación. Se volvió hacia mí, notando mi vacilación paralizante, y soltó una risa corta y seca, sin humor, negando con la cabeza como si leyera mi mente puritana y aterrorizada. Dijo que entrara y cerrara la puerta, pues no íbamos a quedarnos en el pasillo toda la noche, y que la cama era lo suficientemente grande para 3 personas, así que no necesitábamos preocuparnos por tocar una con la otra. La naturalidad con que trató el asunto, como si estuviera discutiendo la distribución de peso y balance de la carga en la bodega del avión, me dejó aún más avergonzada por mi mente fértil. Entré y cerré la puerta detrás de mí, y el sonido del seguro girando fue el sonido definitivo de nuestro aislamiento, cortando cualquier lazo con el mundo exterior y con las reglas sociales que regían nuestra interacción normal. Ahora éramos solo Elena y Mía, encerradas en una jaula dorada en la cima de un edificio azotado por la tormenta, sin uniformes de jefa de cabina o manuales de conducta para guiarnos. El aire dentro de la suite parecía más denso, cargado con la electricidad estática de nuestra proximidad forzada y con el calor que comenzaba a emanar de los calentadores antiguos encendidos al máximo. Elena comenzó a desabotonar el saco del uniforme, sus movimientos lentos y cansados, y yo desvié la mirada instintivamente, fingiendo un interés súbito por la vista de la ventana cubierta de lluvia, por el reflejo en el vidrio oscuro. Vi cuando se quitó el saco, y lo colgó cuidadosamente en el respaldo de la silla, revelando la camisa blanca de vestir que dibujaba perfectamente los músculos de la espalda y los brazos. Soltó un gemido bajo de alivio al estirar el cuello, rotando la cabeza para soltar la tensión, y aquel sonido humano e involuntario fue más íntimo para mí que si se hubiera quitado toda la ropa. «Voy a tomar un baño primero, si no te importa», dijo ella, su voz haciendo eco en la habitación grande mientras tomaba una muda de ropa sencilla de la maleta. «Necesito quitarme este día de la piel». Caminó hacia el baño, pasando por mi lado con aquel olor a sándalo dejando un rastro en el aire, y yo permanecí allí, parada en medio de la habitación lujosa, sintiendo mi corazón latir en la garganta. Cuando la puerta del baño se cerró y escuché el sonido del seguro, solté el aire, pero la tensión no disminuyó. Al contrario, su ausencia en la habitación solo abrió espacio para que mi imaginación llenara el vacío con escenarios prohibidos. Estaba sola en la habitación de la comandante, rodeada de sus cosas, a punto de dormir a su lado, y la noche apenas estaba comenzando. El clic del seguro del baño resonó por la habitación silenciosa como un disparo de revólver,
señalando el inicio de mi exilio temporal en la antesala de la intimidad ajena. Me quedé parada en el centro de la alfombra persa por algunos instantes, escuchando solo el zumbido suave del calentador y el tamborileo incesante de la lluvia contra los vidrios oscuros, sintiéndome una intrusa en un escenario de película para el cual no tenía boleto. Mis ojos recorrieron el ambiente lujoso una vez más, absorbiendo los detalles que la prisa anterior no me permitió notar. El papel tapiz adamascado en tonos vino, las lámparas de bronce con luz amarillenta y acogedora, y aquella cama inmensa que parecía burlarse de mi castidad nerviosa. Era un escenario hecho para amantes, para susurros y toques demorados, y no para una sobrecargo junior y su jefa jerárquica refugiándose de una tormenta logística. Dejé mi maleta en un rincón, con cuidado excesivo para no rayar el piso de madera noble, y sentí mis hombros caer algunos centímetros al librarme del peso físico del equipaje, aunque el peso emocional continuaba aplastante. Comencé a quitarme los accesorios del uniforme, desenrollando la pañoleta de seda del cuello que parecía ahorcarme desde hace horas, y sentí el aire frío de la habitación tocar la piel sensible de mi garganta, provocando un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Me miré en el espejo grande del tocador y vi el reflejo de una mujer exhausta. La piel pálida, casi traslúcida bajo la luz artificial, las pecas destacándose como constelaciones en mi rostro lavado por el cansancio, y los ojos oscuros abiertos de par en par por la aprensión. Parecía una niña vestida con la ropa de su madre, intentando jugar a ser adulta en un mundo donde gigantes como Elena caminaban. Caminé hasta la ventana y aparté levemente la cortina de terciopelo pesado, observando las luces de la ciudad de Guadalajara borrosas por el agua que escurría por el vidrio, transformando el mundo allá afuera en una pintura impresionista de grises y luces distantes. Estábamos seguras, calientes y secas, pero la sensación de peligro no me abandonaba. Al contrario, había cambiado de naturaleza, dejando de ser un riesgo físico de caída de avión para convertirse en un riesgo emocional de caída de barreras. Estar allí, en aquel capullo de lujo y silencio con la mujer que habitaba mis sueños y pesadillas profesionales, era caminar al borde de un abismo fascinante. Mis ojos fueron atraídos magnéticamente hacia la silla de terciopelo, donde Elena había dejado su saco, colgado con un descuido elegante que mantenía la forma de sus hombros anchos. La prenda parecía retener su energía, un aura invisible de autoridad que emanaba de la tela azul marino y de las 4 franjas doradas en la manga, símbolos de un rango que yo tardaría décadas en, tal vez, alcanzar. Me acerqué despacio, como quien se acerca a un animal salvaje dormido, y pude sentir su olor emanando de la tela, aquella mezcla de sándalo, lluvia y piel caliente que invadía mis fosas nasales y nublaba mi juicio racional. Era perturbador cómo un simple objeto inanimado podía evocar tanta presencia, haciendo mi corazón acelerar solo por estar cerca al calor residual de su cuerpo. Me pregunté cómo sería la sensación de ser abrazada por aquellos brazos fuertes, de tener a aquella general impenetrable bajando la guardia y permitiéndose ser apenas humana, apenas mujer. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos prohibidos, reprendiéndome mentalmente por osar fantasear con algo tan imposible e inapropiado, recordándome mi lugar en la cadena alimenticia de la aviación. Yo era la sobrecargo invisible, la chica de las pecas y de la inseguridad, y ella era la comandante, inalcanzable, la mujer que dominaba tormentas. Volví mi atención a la cama, aquel mueble colosal que ocupaba el centro de la habitación como un altar pagano. Y el dilema logístico se instaló en mi mente con la fuerza de una migraña. ¿Cómo íbamos a dormir allí? Había espacio suficiente para 4 personas, es verdad. Pero la intimidad de compartir el mismo colchón, de sentir su movimiento al darse vuelta durante la noche, de tal vez despertar y dar de cara con ella durmiendo, la simple idea hacía sudar mis manos. Consideré seriamente tomar las almohadas decorativas y armar un nido en el suelo, al lado del calentador, donde podría mantener mi distancia segura y mi dignidad intacta. Pero sabía que Elena jamás permitiría eso. Lo vería como una afrenta a su hospitalidad forzada o como una actitud infantil de martirio innecesario. Tendría que encarar la cama, tendría que acostarme en el borde más lejano posible
aferrada al borde del colchón como un náufrago se aferra a una tabla, rezando para no moverme durante el sueño. Comencé a desabotonar los puños de mi camisa, sintiendo la tela tirar en la piel húmeda de sudor frío, preparándome para el momento vergonzoso de tener que ponerme mi pijama frente a ella, o peor, correr al baño apenas ella saliera para cambiarme a escondidas. Fue entonces que escuché el sonido de las tuberías vibrando dentro de la pared, un gemido metálico seguido por el silbido inconfundible de la regadera siendo abierta con fuerza total. El ruido del agua golpeando contra los azulejos llenó el silencio de la habitación, creando una banda sonora de ruido blanco que, paradójicamente, hacía su presencia aún más vívida en mi imaginación. Cerré los ojos por un segundo, y la imagen vino sin que yo pidiera permiso. Su piel morena bajo el agua caliente, las gotas escurriendo por aquel cuello elegante, la tensión de los hombros disolviéndose en el vapor. Abrí los ojos rápidamente, asustada con la dirección de mis propios pensamientos, y comencé a caminar por la habitación para gastar la energía nerviosa acumulada, tocando los objetos sin realmente verlos. Pasé la mano por la madera fría de la cómoda, alisé la tela del sillón, reorganicé los folletos del hotel sobre la mesa de centro, intentando enfocarme en cualquier cosa que no fuera la mujer desnuda a 3 metros de distancia de mí. El sonido del agua era hipnótico, constante, y me sentía como una voyerista auditiva, participando de un momento de privacidad que no me pertenecía. Me senté en la orilla de la cama, probando la suavidad del colchón, y este cedió bajo mi peso con un suspiro suave de resortes, prometiendo un confort que mi cuerpo adolorido deseaba desesperadamente. Me quité los zapatos de tacón, gimiendo bajo de alivio al sentir la sangre volver a circular en mis pies hinchados, y masajeé los dedos adoloridos, sintiéndome un poco más humana y un poco menos empleada. La habitación estaba caliente, silenciosa excepto por la lluvia y por la regadera, y una sensación extraña de domesticidad comenzó a infiltrarse, una ilusión peligrosa de que aquel momento era normal. Mis ojos vagaron nuevamente por el ambiente, ahora con la guardia más baja, buscando distracción, y se posaron sobre la mesa de centro de vidrio, donde la luz de la lámpara reflejaba en una superficie de cuero oscuro. Al lado de la copa de vino vacía que debía ser de un huésped anterior, o tal vez dejada por el servicio a la habitación como cortesía, había un objeto que ya había visto en las manos de Elena decenas de veces, pero siempre de lejos. Era su cuaderno. Aquel cuaderno de tapa de cuero negro, gastado en los bordes por el uso constante, que cargaba como si fuera un libro sagrado conteniendo los secretos del universo o los códigos nucleares. Nunca lo abría frente a la tripulación. Siempre que alguien se acercaba a la cabina, lo cerraba bruscamente y lo guardaba en la bolsa de vuelo, con una mirada que desalentaba cualquier pregunta. Siempre asumí que fueran anotaciones técnicas, registros de vuelo manuales, o tal vez cálculos de combustible que le gustaba hacer a la antigua. Pero allí estaba, dejado descuidadamente sobre la mesa en la prisa de ir al baño, vulnerable y desprotegido, un pedazo de la mente de la general, expuesto al aire libre. La curiosidad, aquel defecto fatal que mi madre siempre me advirtió controlar, comenzó a picar en la punta de mis dedos, una comezón irresistible de saber qué había en aquellas páginas tan protegidas. El cuaderno reposaba sobre la mesa de vidrio como un artefacto prohibido, emanando una gravedad silenciosa que parecía torcer el espacio a su alrededor y jalar mi atención como un agujero negro. Mi conciencia, esa voz pequeña y sensata que generalmente me mantenía lejos de problemas, gritaba para que me alejara, para que fuera a deshacer mi maleta o simplemente mirar la lluvia por la ventana. Sabía que tocar aquello sería una violación imperdonable de la privacidad de mi jefa, una quiebra de confianza que podría costar mi empleo si fuera descubierta. Sin embargo, mis pies parecían tener voluntad propia, moviéndose lentamente por la alfombra afelpada hacia el centro de la sala, guiados por una fuerza magnética que no lograba resistir. El sonido de la regadera continuaba constante y fuerte, una cascada de ruido blanco que me daba la falsa seguridad de que estaba sola en el mundo y que nadie estaba vigilando mis pasos pecaminosos. Me detuve frente a la mesa, mis manos temblando levemente al lado del cuerpo, y miré la tapa de cuero negro desgastada por el tiempo y por el manejo constante de las manos de Elena.
Había marcas de uñas en el cuero, rasguños superficiales que contaban historias de ansiedad o aburrimiento en largas horas de vuelo, y una tira elástica floja que mantenía el secreto cerrado. Aquel objeto era la única cosa personal que yo había visto con ella, el único ítem que no formaba parte del uniforme estandarizado o de los manuales técnicos de la aviación. Era una extensión de ella, tal vez la única parte verdadera y cruda que escondía detrás de aquella armadura de perfección y frialdad que vestía todos los días. La curiosidad quemaba en mi pecho, una mezcla de admiración y deseo de descifrar el enigma que era la comandante Elena, de entender qué pasaba detrás de aquellos ojos oscuros e impenetrables. Me dije a mí misma que solo daría una mirada rápida a la primera página, solo para confirmar si eran anotaciones de vuelo o listas de compras, una mentira inocente para calmar mi moralidad. Extendí la mano despacio, sintiendo la punta de mis dedos hormiguear antes incluso de tocar la superficie fría y texturizada del cuaderno. Cuando finalmente toqué el cuero, sentí un choque eléctrico imaginario, como si el objeto aún guardara el calor de sus manos, pulsando con una energía residual que me conectaba a ella de una forma prohibida. Contuve la respiración y abrí la tapa con cuidado quirúrgico, rezando para que el papel no hiciera ruido, y el olor que subió de las páginas fue una mezcla embriagadora de papel viejo, grafito y aquel perfume de sándalo que era su marca registrada. Mis ojos se prepararon para ver columnas de números, códigos de aeropuertos o cálculos de combustible, el lenguaje lógico y frío que esperaba de una mente de ciencias exactas como la suya. Pero lo que vi me hizo soltar el aire en un suspiro ahogado de sorpresa absoluta, haciendo que mi corazón fallara un latido en el pecho. No había números, ni letras, ni órdenes. Había solo trazos, sombras y luces bailando sobre el papel crema en una explosión de talento artístico que jamás podría haber imaginado. La primera página era un bosquejo rápido y violento de una tormenta vista desde dentro de la cabina, con nubes negras arremolinándose en espirales de carbón, que parecían querer saltar de la página y tragar al observador. La agresividad del trazo denotaba una emoción cruda, un miedo, o un respeto profundo por la naturaleza que ella enfrentaba diariamente, capturado con una maestría técnica impresionante. Pasé la página con dedos temblorosos, olvidando completamente el miedo de ser atrapada, hipnotizada por el descubrimiento de que la general, de hielo, tenía un alma de fuego y sensibilidad. Había dibujos de paisajes aéreos, montañas vistas desde arriba que parecían columnas vertebrales de la tierra, ciudades, nocturnas que parecían telas de araña brillantes, todo dibujado con una perspectiva solitaria y melancólica. Continué hojeando, cada vez más rápido, sintiéndome como una arqueóloga descubriendo un templo perdido, cada dibujo revelando una capa nueva de aquella mujer compleja. Había bosquejos de rostros, pasajeros anónimos durmiendo con la boca abierta, un mecánico de pista fumando un cigarro bajo la lluvia, detalles de la vida mundana que ella observaba desde su trono intocable. Su trazo era firme, pero lleno de sentimiento, capturando el agotamiento en los ojos de un colega o la alegría inocente de un niño mirando por la ventana del avión. Era el diario visual de una observadora solitaria, de alguien que veía el mundo a través de un vidrio blindado e intentaba desesperadamente conectarse con la humanidad que ella mantenía a distancia. De repente, el sonido de la regadera disminuyó de intensidad. El ruido del agua golpeando en el suelo cambió de tono, indicando que ella había cerrado el grifo o estaba a punto de salir. El pánico frío recorrió mis venas, gritando para que cerrara el cuaderno y corriera al otro lado de la habitación, para que fingiera estar arreglando mi maleta o leyendo una revista cualquiera, pero mis dedos se detuvieron en una de las últimas páginas, congelados por una imagen que hizo que mi mundo dejara de girar completamente en aquel instante. Aquel dibujo era diferente a los otros, hecho con más delicadeza, con un sombreado suave que parecía una caricia de grafito sobre el papel. Era un retrato de una mujer joven, sentada en el banco retráctil de los sobrecargos, el jump seat, con la cabeza recargada en la pared de la cabina y los ojos cerrados, aprovechando un momento raro de descanso durante un vuelo nocturno.
El cabello estaba recogido en un peinado medio deshecho, con hilos sueltos cayendo sobre la frente, y la expresión en el rostro era de una serenidad exhausta y dulce. Reconocí la forma de la nariz, la curva de la barbilla, pero fue el detalle minucioso de las pecas esparcidas sobre las mejillas, dibujadas punto a punto con una paciencia obsesiva, lo que me hizo llevar la mano a la boca para ahogar un grito. Era yo. La comandante Elena me había dibujado. No era un bosquejo rápido hecho de memoria. Era un estudio detallado, íntimo, hecho por alguien que pasó horas observando cada línea de mi rostro mientras yo creía estar invisible. La luz en el dibujo incidía sobre mi cuello de una forma que sugería que ella estaba mirando desde la puerta de la cabina de mando, vigilando mi sueño mientras el resto del avión dormía. Había una ternura en aquel trazo que contradecía todo lo que yo sabía sobre ella. Una adoración silenciosa que transformaba aquel papel en una carta de amor muda y aterradora. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando incluso el sonido de la lluvia afuera, mientras mi cerebro intentaba procesar aquella información imposible. Ella me veía. Ella realmente me veía. No como una empleada número 4500, sino como una musa, como algo digno de ser eternizado en su arte secreto. Sentí una mezcla vertiginosa de vanidad, shock y un calor profundo que se esparció por mi vientre, una respuesta física a la intimidad de aquella mirada que yo desconocía hasta ahora. Pasé a la página siguiente, casi rompiendo el papel en mi ansiedad, y encontré otro dibujo mío, esta vez sirviendo café, con un enfoque especial en mis manos sosteniendo la cafetera. Y otro, un primer plano de mis ojos, capturando la inseguridad que yo intentaba esconder. Eran páginas y páginas de Mía, una obsesión artística que revelaba que, durante todo aquel tiempo en que yo la temía y admiraba de lejos, ella también estaba allí, del otro lado de la barrera jerárquica, observándome con una intensidad que rozaba la devoción. Fue en ese momento de epifanía paralizante, con el cuaderno abierto en las manos y la prueba de su secreto expuesta ante mis ojos abiertos, que el sonido del seguro del baño girando resonó por la habitación como un trueno. La puerta se abrió, liberando una nube de vapor perfumado y caliente hacia la habitación fría, y me congelé, atrapada en el acto, sosteniendo su alma en mis manos mientras la mujer real emergía de la niebla, desnuda de su armadura y a punto de descubrir que su fortaleza había sido invadida. La nube de vapor que escapó del baño parecía un telón de teatro abriéndose para el acto principal, trayendo consigo un calor húmedo que chocó contra el aire acondicionado helado de la habitación. Elena surgió en medio de la niebla blanca, y su imagen en aquel instante quemó mis retinas con una fuerza que borró todo el resto del mundo a mi alrededor. Ya no era la comandante de uniforme impecable y postura rígida. Estaba envuelta en una bata de baño blanca y afelpada del hotel, que contrastaba violentamente con su piel morena y brillante de humedad. El cabello, que solo conocía recogido en peinados severos, estaba suelto y mojado, cayendo pesado sobre los hombros y pegándose a la clavícula expuesta, dándole una apariencia cruda y devastadoramente humana. Estaba secando su cuello con una toalla pequeña, con la cabeza baja, frotando la piel con movimientos lentos, completamente ajena al hecho de que su santuario de secretos había sido profanado a pocos metros de distancia. Permanecí congelada, sosteniendo el cuaderno abierto como si fuera una granada sin seguro, incapaz de moverme, de hablar o de esconder la prueba de mi crimen. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que dolía físicamente, un tambor frenético anunciando el desastre inminente, mientras mi mente gritaba para que cerrara aquello, lo tirara debajo del sofá, hiciera cualquier cosa, pero mis músculos se negaban a obedecer. Entonces, levantó la cabeza. El movimiento fue casual, solo para echar el cabello hacia atrás, pero sus ojos encontraron los míos, instantáneamente, y el tiempo pareció romperse en cámara lenta. La sonrisa relajada que amenazaba surgir en sus labios murió antes de nacer, sustituida por una expresión de shock puro que jamás esperaría ver en el rostro de la general. Su mirada bajó de mis ojos a mis manos temblorosas,
enfocándose en el cuaderno de tapa negra abierto en la página que revelaba su rostro dibujado con tanta intimidad. El silencio que siguió fue el más ruidoso de mi vida, llenado apenas por el sonido de mi propia respiración entrecortada y por el goteo del agua de su cabello en la alfombra. Vi el color drenar levemente de su rostro, una palidez grisácea tomando cuenta de la piel bajo el shock, y la postura relajada del post-baño se endureció instantáneamente, transformándola de vuelta en una estatua de tensión. No gritó, no me despidió, no usó su voz de mando, solo se quedó parada allí, con la toalla apretada en la mano, pareciendo súbitamente desnuda y desprotegida ante mi invasión. ¿Qué estás haciendo? La pregunta salió en un susurro ronco, casi inaudible, desprovisto de rabia, pero cargado de una vulnerabilidad que me hirió más que cualquier grito podría. Había dolor en su voz. El dolor de alguien que tuvo su diario íntimo leído en plaza pública, y me sentí la peor persona del mundo, una criminal que había roto la única regla sagrada de la confianza. Intenté cerrar el cuaderno, mis manos torpes casi arrugando la página preciosa, tartamudeando disculpas que salían atropelladas y sin sentido. Dije que se había caído, que fui a recogerlo, que no quería ver, mentiras obvias que las dos sabíamos que no colarían, pero que eran mi único escudo contra la vergüenza devastadora. Dio a 2 pasos en mi dirección, ignorando mis palabras, sus ojos fijos en el dibujo que intentaba esconder, como si quisiera arrancarlo de mi mente. Retrocedí instintivamente hasta golpear las piernas en el borde de la cama, sin tener a dónde huir, sintiéndome acorralada por su presencia física que, incluso en bata y descalza, aún emanaba un poder aterrador. Elena se detuvo a un brazo de distancia de mí, lo suficientemente cerca para sentir el calor del baño que irradiaba de su piel y el olor fresco de jabón, que ahora se mezclaba con el olor metálico de mi miedo. Extendió la mano, la palma abierta y firme, exigiendo silenciosamente la devolución de su propiedad, y entregué el cuaderno con la docilidad de una niña atrapada haciendo travesuras. Tomó el objeto con rapidez, cerrando la tapa con un chasquido seco que sonó como una bofetada, y lo abrazó contra el pecho, protegiéndolo como si fuera un órgano vital que yo hubiera intentado arrancar. Respiraba hondo, el pecho subiendo y bajando en un ritmo acelerado que denunciaba el torbellino emocional que estaba intentando controlar, luchando para recomponer la máscara de frialdad que se había resbalado. Pero era demasiado tarde. Ya lo había visto. Había visto su alma dibujada en grafito, y no había cómo desver la ternura que escondía en las puntas de los dedos. «No tenías derecho», dijo ella, la voz ganando un poco más de firmeza, pero aún temblando en los bordes. Esto es personal, Mía. No es para los ojos de nadie, mucho menos para los tuyos». La mención de mi nombre, dicho con tanto dolor, me dio un valor súbito, nacido de la desesperación de arreglar lo que había roto. La miré, realmente la miré, ignorando la jerarquía y viendo solo a la mujer asustada frente a mí. «Es hermoso, Elena», solté, la sinceridad desbordando en mi voz temblorosa. «No es solo un dibujo, es increíble. Nunca imaginé que tú me veías de esa manera». Sus ojos se abrieron levemente con el elogio y desvió la mirada hacia la ventana, incapaz de sostener el contacto visual ante mi admisión. Su vergüenza era palpable, una capa espesa de incomodidad por tener su secreto revelado, por haber sido atrapada admirando a su subordinada a través del arte. Pasó la mano por el rostro mojado, un gesto de agotamiento que parecía cargar el peso de años de soledad. «No es lo que estás pensando», comenzó, a la defensiva, intentando racionalizar la emoción. «Es solo un estudio de luz y sombra. Necesitaba un modelo, y tú estabas allí, durmiendo en el asiento. Fue solo conveniencia técnica». La mentira era tan frágil que casi se deshizo en el aire antes de llegar a mis oídos. Conveniencia técnica no explicaba la delicadeza con que dibujó mis pecas, ni la suavidad del trazo en mi cabello. Di un paso al frente, disminuyendo la distancia entre nosotras, movida por una intuición femenina que me decía que estaba mintiendo para protegerse, no para engañarme. «No parecía técnico», susurré,
arriesgando todo. Parecía sentido. Parecía que te importaba. Giró el rostro bruscamente hacia mí, y por un segundo vi un brillo de lágrimas contenidas en aquellos ojos oscuros, una presa a punto de romperse. La general se estaba desmoronando ante mí, pieza por pieza, y lo que quedaba era una mujer solitaria que usaba el arte para tocar el mundo que no lograba alcanzar con las manos. Soltó un suspiro largo y tembloroso, los hombros cayendo en derrota, y caminó hasta el sillón de terciopelo, sentándose pesadamente como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Colocó el cuaderno sobre el regazo, alisando la tapa con cariño, y se quedó en silencio por un largo momento, mirando al vacío. La tensión en la habitación cambió de miedo a algo más denso, una melancolía compartida que nos envolvía como el vapor del baño. Sabía que aquel era el momento decisivo. Podría retroceder y mantener las apariencias, o podría cruzar la línea e intentar entender a la mujer que acababa de revelarse. «Dibujo para no enloquecer», confesó finalmente, la voz baja, hablando más para el cuaderno que para mí. Paso la vida entera controlando máquinas, controlando personas, controlando el tiempo y el clima. El papel es el único lugar donde no necesito controlar nada, donde puedo solo sentir. Y tú, vaciló, tragando saliva. Tú tienes una luz mía, una luz que perdí hace mucho tiempo y que intento capturar antes de que desaparezca de mi memoria. Aquellas palabras flotaron en el aire entre nosotras como una sentencia suspendida, transformando la atmósfera de la habitación en algo denso y eléctricamente cargado. Una luz que perdí. La frase resonaba en mi cabeza, chocando violentamente con la imagen de la mujer inquebrantable que yo conocía, rompiendo la porcelana fría de la general para revelar la humanidad cruda que pulsaba allá adentro. Miré a Elena, encogida en el sillón de terciopelo con la bata blanca, y por primera vez no vi el rango, ni a la jefa, ni a la leyenda de la aviación. Vi solo a una mujer cansada, con el cabello mojado goteando sobre el cuello, sosteniendo un cuaderno de dibujos como si fuera su única ancla en un mar de soledad. La jerarquía que siempre nos separó, aquel muro invisible construido con años de protocolos y respeto militar, comenzó a desmoronarse ladrillo por ladrillo ante aquella confesión susurrada. No sabía exactamente qué hacer. El manual de sobrecargo no tenía un capítulo sobre cómo consolar a su comandante cuando expone el alma en medio de una tormenta. Pero mi cuerpo actuó antes que mi cerebro, movido por un instinto de cuidado que superaba cualquier miedo profesional. Di un paso más hacia ella, invadiendo la burbuja de espacio personal que siempre mantuvo tan rígidamente protegida, y me arrodillé en la alfombra afelpada al lado del sillón, quedando a una altura ligeramente inferior a la de ella, pero lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de su piel. «No has perdido ninguna luz, Elena», dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba, usando su primer nombre sin el título por segunda vez, probando el sabor de aquella intimidad nueva en mi lengua. «Veo esa luz cada vez que pilotas. La vi hoy, cuando aterrizaste ese avión en medio del caos. Nadie sin luz lograría guiar a sus 200 almas a la seguridad de esa manera». Giró el rostro lentamente para encararme, y el movimiento hizo que un mechón de cabello oscuro y liso cayera sobre sus ojos, un detalle de desorden que la dejaba dolorosamente hermosa. Había un escepticismo triste en su mirada, la incredulidad de quien ya escuchó muchos elogios vacíos, pero también una curiosidad cautelosa sobre mi osadía en desafiar su autopercepción. Soltó una risa corta, sin alegría, y negó con la cabeza, apretando los dedos alrededor del cuaderno cerrado en su regazo. «Pilotar es técnica mía, es física, es matemáticas, es memorizar procedimientos de emergencia», respondió, la voz ronca fallando levemente. «Es frío, es metal. La luz es lo que veo en ti cuando crees que nadie está mirando. Es la forma en que sonríes a un niño llorando en la fila 3, incluso estando exhausta. Es como te arreglas el cabello cuando estás nerviosa. Es humano. Siento que me he convertido apenas en una extensión de la máquina». La autodesprecio en su voz me hirió,
porque era injusto, porque ella no lograba ver su propia magnitud. Quería tomar un espejo y obligarla a ver lo que yo veía, la fuerza, la elegancia, la pasión contenida que desbordaba en aquellos dibujos. Sin pensar mucho en las consecuencias, llevé mi mano hasta el brazo del sillón, posándola a centímetros de su mano, una invitación silenciosa para el contacto que aún no tenía el valor de iniciar. Si fueras solo una máquina, no dibujarías así, contrapuse, apuntando con la barbilla hacia el cuaderno. Las máquinas no ven belleza. Las máquinas no gastan tiempo sombreando el detalle de una pestaña o la curva de un cuello. Dibujaste mis pecas, Elena. Una por una. Miró sus propias manos y vi el momento exacto en que su respiración se trabó. La mención de las pecas parecía ser el punto neurálgico, la prueba del crimen de su atención excesiva. Tragó saliva y la piel morena de su cuello pareció ponerse un tono más caliente, denunciando un rubor que la biología intentaba esconder. Las conté, susurró, tan bajo que tuve que inclinarme hacia adelante para escuchar. Mientras dormías en el vuelo de regreso de Manaus, el mes pasado. La luz de la luna entraba por la ventana de la puerta e iluminaba tu rostro. Conté 42 pecas solo en la mejilla izquierda. Quería estar segura de que, cuando dibujara, cada una estaría en el lugar correcto. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia afuera desapareció. El zumbido del calentador se esfumó. Y todo lo que quedó fue el latido ensordecedor de mi corazón en los oídos. No solo me observaba, me mapeaba. Había dedicado tiempo, enfoque y arte para memorizar la geografía de mi rostro mientras yo dormía, ignorando su cansancio para eternizar mi imagen. Aquello era más íntimo que cualquier toque, más revelador que cualquier declaración de amor convencional. Sentí una ola de calor subir por mi cuerpo, una mezcla vertiginosa de halago y deseo que hizo que mis piernas temblaran incluso arrodillada. La mujer que temía, la general intocable, había pasado horas de su vida contando las marcas en mi piel. Levanté los ojos hacia ella, y esta vez no desvié. Encaré la profundidad oscura de sus iris, buscando la verdad detrás de la vergüenza, y encontré un deseo que reflejaba el mío, crudo y aterrorizado. ¿Por qué yo?, pregunté, la voz fallando, necesitando escuchar la respuesta, necesitando entender por qué, entre tantos paisajes y tantas personas, eligió a la sobrecargo pecosa y torpe. Elena suspiró, y su postura finalmente cedió. Soltó una de las manos del cuaderno, y en un movimiento que pareció durar una eternidad, extendió los dedos hacia mi rostro. Contuve la respiración, paralizada por la anticipación, mientras su mano flotaba en el aire, vacilando, temblando levemente, luchando contra años de contención y reglas. Cuando la punta de sus dedos tocó mi mejilla, fue como un choque eléctrico. Su piel estaba caliente, suave, húmeda del baño, y el toque fue de una delicadeza reverente, como si yo estuviera hecha de vidrio soplado a punto de romperse. Trazó la línea de mi pómulo, el pulgar rozando levemente sobre las pecas que había contado, confirmando la veracidad de su propio arte. «Porque eres el único color en un mundo que se volvió blanco y negro para mí», respondió, los ojos fijos en mis labios, la voz bajando una octava, volviéndose ronca y llena de un hambre contenida. «Porque intento no mirarte desde hace 2 años, Mía, y fallo miserablemente todos los días». La confesión flotó entre nosotras, desnudando cualquier pretensión de profesionalismo que aún quedara en esa habitación. No estaba hablando como comandante. Estaba hablando como una mujer que pasó hambre de afecto por demasiado tiempo. Incliné mi rostro instintivamente contra la palma de su mano, cerrando los ojos para saborear el toque, aceptando la oferta, aceptando la ruptura de las reglas. Sentí su pulgar resbalar de mi mejilla hacia la comisura de mi boca, un roce leve y provocativo que hizo temblar mi labio inferior. Abrí los ojos y vi que estaba inclinada hacia adelante en el sillón, su rostro a pocos palmos del mío, el olor a sándalo y baño invadiendo mis sentidos y nublando mi razón.
La distancia entre nosotras era mínima, cargada de una tensión gravitacional que nos jalaba inexorablemente hacia el centro, hacia el colapso, hacia el beso que flotaba en el futuro inmediato como la promesa de una nueva tormenta. La distancia entre nuestras bocas era de apenas unos milímetros. Un espacio ínfimo, cargado de electricidad estática, donde nuestras respiraciones se mezclaban en un ritmo descompasado y caliente. Podía ver cada detalle del iris oscuro de Elena, las pupilas dilatadas, tragándose el castaño, transformando su mirada en dos pozos profundos de deseo y miedo que parecían querer devorarme entera. Su pulgar aún acariciaba mi labio inferior, un toque firme y posesivo que enviaba ondas de choque directamente al centro de mi vientre, haciendo que mi cuerpo entero vibrara como el fuselaje de un avión en el despegue. Sabía que aquel era el punto de no retorno, el momento exacto en que la sobrecargo y la comandante dejarían de existir para dar lugar solo a Pooh, dos mujeres hambrientas una por la otra, en una habitación de hotel aislada del mundo. Cerré los ojos e incliné la cabeza mínimamente hacia adelante, un movimiento sutil de rendición que fue suficiente para romper su última resistencia, la última barrera de la general que aún intentaba mantener el control. La boca de Elena capturó la mía con una urgencia desesperada, no con la suavidad vacilante que esperaba, sino con un hambre voraz de quien pasó años muriendo de sed en el desierto. El impacto de sus labios contra los míos fue suave, caliente y devastador. Un beso que sabía a vino tinto, menta, y a aquella ansiedad reprimida que finalmente encontraba una válvula de escape explosiva. Solté un gemido bajo que quedó atrapado en mi garganta, ahogado por la presión deliciosa de su boca, mientras mis manos subían instintivamente para agarrar la tela afelpada de la bata en sus hombros. Gruñó bajito, un sonido gutural y primitivo que vibró contra mis labios, y sus manos dejaron mi rostro para enredarse en mi cabello, sosteniendo mi nuca con una firmeza que rozaba el dolor, pero que recibí como un placer intenso. Su lengua pidió paso, invadiendo mi boca con una autoridad que me hizo derretir por dentro, explorando cada rincón con la misma maestría con que dominaba los cielos, reivindicando aquel territorio como si siempre le hubiera pertenecido. El contraste de sabores y texturas era embriagador, la suavidad de sus labios llenos moldeándose perfectamente a los míos, guiando el ritmo del beso de una forma que me dejaba mareada y completamente a merced de su voluntad. El calor de su cuerpo irradiaba a través de la bata abierta en el regazo, y yo, aún arrodillada entre sus piernas, sentí la temperatura subir a niveles alarmantes, transformando la habitación fría en un invernadero de sensaciones. Aproximé mi cuerpo aún más, pegando mi pecho contra sus rodillas, buscando desesperadamente disminuir cualquier espacio vacío que aún existiera entre nosotras, necesitando sentir su solidez contra mi piel temblorosa. Mis manos se deslizaron de sus hombros a su cuello, tocando la piel húmeda y caliente, sintiendo la pulsación frenética de la vena carótida que latía al mismo ritmo loco de mi propio corazón. Elena rompió el beso por un segundo solo para cambiar el ángulo, respirando el aire que yo exhalaba, nuestras narices rozándose una en la otra en una fricción íntima y cariñosa que me hizo perder el suelo. Susurró mi nombre contra mi boca, la voz quebrada e irreconocible, cargada de una adoración que me hizo sentir la mujer más poderosa y deseada del universo en aquel instante sagrado. Volví a besarla, esta vez tomando la iniciativa, mordisqueando levemente su labio inferior, probando los límites de mi propio valor y descubriendo que respondía a cada toque mío con una entrega absoluta. La sensación de besar a la mujer que temía y admiraba desde hace tanto tiempo era surrealista, una mezcla vertiginosa de profanación y devoción, como si estuviera tocando algo divino que de repente se reveló accesible y humano. Sus manos bajaron por mi espalda, trazando el camino de mi columna a través de la camisa fina del uniforme, y cada dedo parecía dejar un rastro de fuego en mi piel, despertando terminaciones nerviosas que ni sabía que existían. Me jaló hacia arriba, forzándome a levantarme del suelo y a encajarme en el espacio entre sus piernas en el sillón, trayendo mi cadera al encuentro de la suya
con una necesidad física urgente. Su bata se resbaló levemente de uno de los hombros, revelando la piel morena y lisa de la clavícula y el inicio de la curva del pecho. Una visión que hizo que mi boca se secara y mi deseo se disparara hacia una dimensión totalmente nueva. Yo, que siempre me sentí pequeña e insignificante cerca de ella, ahora me sentía gigante, alimentada por la certeza de que yo era la causa de aquella desestructuración, de que yo tenía el poder de hacer que la comandante Elena perdiera el aliento. Me incliné y besé su cuello, sintiendo el gusto salado de la piel limpia, y ella echó la cabeza hacia atrás contra el respaldo del sillón, exponiendo la garganta para mí en un gesto de confianza total y sumisión momentánea. El olor a sándalo estaba en todas partes ahora, impregnado en mi ropa, en mi cabello, en mis pulmones, una fragancia que se convertiría en el ancla de todos mis recuerdos futuros de placer e intimidad. Sentí sus manos desabotonando los primeros botones de mi camisa con una prisa torpe, los dedos que normalmente operaban paneles complejos ahora temblando al lidiar con ojales simples y tela barata. La ayudé, mis manos sobreponiéndose a las suyas, guiando el movimiento, y cuando la camisa se abrió y la piel de mi pecho tocó la piel de su escote, el choque térmico y táctil nos hizo jadear al unísono. Aquel contacto piel con piel fue como una explosión silenciosa, derribando las últimas paredes de la realidad externa y aislándonos en una burbuja donde solo existía el toque, el olor y el gusto una de la otra. Elena sostuvo mi rostro nuevamente, obligándome a mirarla, y vi que el maquillaje ligero que usaba estaba corrido, el labial esparcido, el cabello un desastre glorioso alrededor del rostro, y nunca la había visto tan hermosa en toda mi vida. Había una petición muda en aquellos ojos, una súplica para que no parara, para que continuara desvelando los misterios que escondió por tanto tiempo bajo el uniforme de piloto. La besé nuevamente, esta vez con más calma, explorando la textura de su lengua, sintiendo el gusto del deseo que emanaba de cada poro, prometiéndole sin palabras que cuidaría de aquella vulnerabilidad que me entregaba. Gimió contra mi boca, un sonido bajo que vibró en mi pecho, y apretó mi cintura con fuerza, como si quisiera fundirme a su cuerpo, borrar las líneas que separaban dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. La lluvia afuera parecía haber aumentado, la tormenta reflejando la turbulencia emocional que sucedía dentro de aquella habitación. Pero aquí adentro, en sus brazos, me sentía segura por primera vez en la vida. El sillón ya parecía demasiado pequeño para contener la magnitud de lo que estábamos sintiendo, el espacio confinado limitando la necesidad que teníamos de tocarnos por completo, de explorar cada centímetro de aquel nuevo descubrimiento. Elena alejó su rostro del mío por un instante, la respiración agitada golpeando mi rostro, y miró hacia la cama grande e intacta en el centro de la habitación, la invitación implícita brillando en sus ojos oscuros. No necesitábamos palabras. El entendimiento fue inmediato y mutuo, sellado por la gravedad que nos jalaba hacia las sábanas de algodón egipcio que aguardaban para ser testigos de nuestra rendición. Se levantó, la bata aún abierta revelando vislumbres del cuerpo con el que tanto fantaseé, y tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos, con una firmeza que decía que no me soltaría nunca más. Caminamos juntas hacia la cama, dejando atrás el cuaderno, el uniforme, la jerarquía y el miedo, listas para transformar aquella noche de tormenta en el recuerdo más hermoso e intenso de nuestras existencias. El primer beso había sido el despegue, pero ahora, ante la inmensidad de aquella cama, estábamos a punto de alcanzar la altitud de crucero de una pasión que cambiaría todo. Caímos en la cama como si la gravedad hubiera súbitamente triplicado su fuerza, hundiéndonos en las sábanas blancas y suaves que parecían nubes acogiéndonos después de una larga turbulencia. El peso del cuerpo de Elena sobre el mío era un ancla deliciosa, manteniéndome presa a la realidad de aquel momento, mientras mi mente flotaba en una niebla de deseo e incredulidad. Se apoyó en los codos, flotando sobre mí como una divinidad protectora, y la bata blanca finalmente se deslizó de sus hombros, revelando la magnificencia de su piel morena contra la blancura de la tela
y la palidez de mi propia piel. Su visión allí, despojada de uniformes y defensas, iluminada apenas por la luz suave de la lámpara y por los relámpagos que cortaban el cielo afuera, fue la imagen más poderosa que mis ojos ya registraron. Mis manos subieron temblorosas para recorrer sus brazos, sintiendo la firmeza de los músculos definidos que controlaban toneladas de metal en el aire, pero que ahora temblaban levemente al tocarme. El contraste visual entre nosotras era hipnotizante. Mi mano pálida y pecosa parecía brillar contra la piel oscura y caliente de su espalda, creando una danza de colores y texturas que celebraba nuestra diferencia. Elena bajó la cabeza y comenzó a besar mi cuello, trazando un camino lento y deliberado hasta mi clavícula, haciéndome arquear la espalda instintivamente en busca de más contacto. Cada toque de sus labios era una marca de posesión, una firma invisible que reivindicaba cada centímetro de mi cuerpo como territorio exclusivo suyo en aquella noche. Susurraba cosas inconexas contra mi piel, elogios roncos sobre mi belleza que jamás creí poseer, pero que en su voz sonaban como verdades absolutas e incuestionables. Sentí sus dedos bajar por mi cintura, explorando mis curvas, con una reverencia que me hizo sentir sagrada, como si yo fuera una obra de arte rara que ella tuviera miedo de dañar. La timidez que yo cargaba como una segunda piel se disolvió completamente bajo el calor de su toque, sustituida por un valor femenino ancestral de quien sabe exactamente lo que quiere y lo que necesita. Quería ser suya, quería llenar el vacío de la soledad que vi en sus ojos, quería ser la luz que ella decía que yo era. Cuando nuestras pieles se encontraron completamente, sin barreras de tela, fue como si un circuito eléctrico se cerrara, generando una chispa que recorrió cada nervio de mi cuerpo simultáneamente. La textura de su piel era suave como la seda, pero con una resiliencia subyacente que hablaba de fuerza y experiencia, mientras yo me sentía suave y expuesta bajo su mando. Elena guió mis manos hacia sus pechos, enseñándome con gemidos bajos lo que le daba placer, invirtiendo los roles de profesora y alumna en una lección donde la única nota era el éxtasis compartido. Me perdí en la geografía de su cuerpo, descubriendo cicatrices antiguas y lunares escondidos que los pasajeros y la tripulación jamás verían. Se detuvo por un momento, alejándose solo lo suficiente para mirarme a los ojos, y vi una lágrima solitaria escurrir por su rostro, brillando como un diamante negro en la penumbra de la habitación. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio puro, el desbordar de una presa emocional que había retenido las aguas por demasiado tiempo. Tocó mi rostro nuevamente, el pulgar rozando las pecas que había dibujado en el cuaderno, confirmando la realidad táctil de aquello que había idealizado en secreto. «Eres real», susurró, la voz embargada por la emoción cruda. «Eres cálida. Estás aquí». La jalé hacia abajo nuevamente, besándola con una ferocidad que nos sorprendió a las dos, mostrándole que yo no era solo una fantasía dibujada en papel, sino una mujer de carne, hueso y deseo. Nuestros cuerpos se movieron en un ritmo antiguo e instintivo, una danza de encajes perfectos donde no había líder ni seguidor, solo una sintonía fina de respiraciones y latidos cardíacos. La tormenta afuera rugía, el viento aullaba contra la ventana, pero el ruido del mundo se volvió insignificante ante los sonidos ahogados de placer que llenaban la habitación. La experiencia de Elena se manifestaba en cada caricia, en la forma como sabía exactamente dónde tocar, para hacerme perder el aliento, guiándome por caminos sensoriales que yo nunca había recorrido antes. Pero había también una vulnerabilidad nueva en ella, una entrega vacilante de quien no estaba acostumbrada a recibir placer, solo a dar órdenes y controlar situaciones. Cuando la tocaba, se estremecía y cerraba los ojos, mordiendo el labio inferior para contener los sonidos, rindiéndose al cuidado que yo ofrecía con mis manos inexpertas pero apasionadas. El clímax llegó como una turbulencia de cielo claro, súbita y devastadora, haciendo mi mundo girar y mi visión explotar en colores detrás de los párpados cerrados. Me aferré a sus hombros como si fueran lo único sólido en el universo, gritando su nombre contra la almohada,
mientras ella me sostenía con fuerza, anclándome durante la tormenta interna. Sentir su cuerpo relajarse sobre el mío momentos después, pesado y exhausto, fue la sensación más victoriosa de mi vida. Había desarmado a la general, desnudado a la comandante y encontrado a Elena. Nos quedamos allí acostadas, entrelazadas en una maraña de miembros y sábanas, escuchando nuestras respiraciones volver lentamente al ritmo normal, sincronizándose en una cadencia de paz absoluta. La habitación estaba caliente, oliendo a sexo y sándalo, y la luz de los relámpagos proyectaba sombras danzantes en el techo alto, creando un espectáculo particular para nosotras dos. Pasé la mano por su cabello, ahora seco y desordenado, alisando los hilos con cariño, sintiendo una ternura devastadora crecer en mi pecho. Escondió el rostro en la curva de mi cuello, respirando hondo mi olor, y sentí el beso suave que depositó allí, un sello de gratitud y afecto que valía más que 1000 palabras. No necesitábamos hablar sobre lo que había pasado. No necesitábamos definir etiquetas o discutir el futuro en aquel momento. El presente era perfecto y completo en sí mismo. La soledad que ambas cargábamos había sido desterrada de aquella habitación, expulsada por la fuerza de nuestra conexión física y emocional. Poco a poco, el cansancio del viaje, del estrés y de la emoción comenzó a pesar en mis párpados, jalándome hacia un sueño profundo y sin sueños. Lo último que sentí antes de apagarme fue el brazo de Elena envolviéndome por la cintura, jalándome más cerca de su cuerpo, en una cucharita protectora que decía, «Eres mía». Y por primera vez en toda mi vida adulta, no tuve miedo del mañana, ni de las reglas, ni de las consecuencias. Estaba en los brazos de la mujer que amaba, y eso era todo lo que importaba mientras la lluvia lavaba el mundo allá afuera, preparándolo para el amanecer que vendría. Desperté con la luz suave del sol de la mañana, invadiendo la habitación por las rendijas de la cortina de terciopelo, dibujando líneas doradas sobre la alfombra que había sido testigo de nuestra entrega horas antes. La habitación estaba silenciosa, excepto por la respiración rítmica y tranquila a mi lado. Un sonido que trajo una sonrisa inmediata a mis labios, antes incluso de abrir los ojos completamente. Giré el rostro despacio en la almohada y me encontré con la visión más pacífica del mundo. Elena durmiendo profundamente, con el rostro relajado, libre de las líneas de tensión que el uniforme de comandante solía imponer. Su brazo aún estaba sobre mi cintura, pesado y posesivo, manteniéndome anclada allí, en aquel pequeño paraíso particular que construimos en medio del caos, y deseé poder congelar el tiempo para vivir en aquel instante eterno de calma. Sentí una opresión breve en el pecho, ese miedo frío de la realidad que siempre toca a la puerta después de una noche mágica, susurrando dudas sobre cómo sería cuando saliéramos de aquella burbuja. ¿Se arrepentiría? La general volvería a levantar sus muros de hielo tan pronto vistiera el uniforme con las 4000 franjas doradas. Pero entonces, como si sintiera mi inquietud, se removió en la cama y abrió los ojos despacio, parpadeando contra la claridad. No hubo susto, ni retroceso, ni la frialdad del arrepentimiento, solo una sonrisa perezosa y llena de cariño que iluminó su rostro, seguida por un beso suave en mi frente y un «buenos días» ronco, que sonó como la mejor música que he escuchado. El desayuno fue servido en la habitación, una extravagancia que insistió en pedir, comiendo frutas y panes en la cama entre risas bajas e intercambios de miradas que decían más que cualquier conversación profunda. Arreglamos nuestras maletas en un ritmo lento, compartiendo el espacio del baño con una intimidad doméstica sorprendente. Yo cepillándome los dientes mientras ella terminaba de recogerse el cabello en aquel peinado impecable de siempre. Pero algo había cambiado irrevocablemente. La mujer que me miraba por el espejo mientras acomodaba la pañoleta en el cuello ya no era la jefa inalcanzable, sino la amante que conocía cada peca de mi cuerpo y cada secreto de mi alma. El regreso al aeropuerto y a la vida real fue una prueba de actuación para las dos, manteniendo la postura profesional ante la tripulación curiosa, aunque nuestros dedos se rozaran accidentalmente siempre que fuera posible.
La tormenta había pasado, los vuelos fueron retomados, y la vida siguió su curso frenético de escalas y usos horarios, pero la conexión invisible que nos unía ahora era más fuerte que cualquier turbulencia. En aquella mañana, mientras el avión despegaba de regreso a la Ciudad de México, miré la puerta cerrada de la cabina de mando y supe, con una certeza absoluta, que nunca más estaría sola en aquella aeronave o en la vida. 6. Meses han pasado desde aquella noche lluviosa en Guadalajara, y la vida que tengo hoy parece un sueño del cual tengo miedo de despertar, de tan perfecta que se volvió. Estoy sentada ahora en el balcón de nuestro departamento, observando la puesta de sol teñir el cielo de la ciudad de naranja y morado, con una taza de té humeante en las manos. Ya no vivo en la casa apretada de mis padres. Ahora comparto este espacio amplio y lleno de luz con la mujer que cambió mi destino, rodeada de plantas que compramos juntas y por sus dibujos que ahora, finalmente, decoran las paredes de la sala con orgullo. Elena está sentada en el sillón a mi lado, con el inseparable cuaderno de tapa negra en el regazo, dibujando la silueta de los edificios en el horizonte, con aquella concentración serena que tanto amo. Ha cambiado mucho en estos últimos meses. La general todavía existe en el trabajo, competente y respetada, pero en casa es solo mi Elena, una mujer que ríe alto, que le gusta cocinar pasta los domingos y que me abraza como si yo fuera la cosa más preciosa del mundo. La soledad que veía en sus ojos desapareció completamente, sustituida por un brillo constante de quien encontró su puerto seguro y no necesita más navegar a la deriva. Nuestra relación aún es discreta en el trabajo, un secreto delicioso que guardamos bajo 7 llaves para evitar chismes y problemas con la política de la empresa, pero esta clandestinidad solo añade un condimento extra a nuestro romance. Adoro los momentos en que cruzamos las miradas en medio de un servicio a bordo, compartiendo un entendimiento mudo de que, en pocas horas, estaremos juntas en nuestro sofá, lejos de las miradas juzgonas del mundo. La diferencia de edad, que tanto me asustaba al principio, se reveló una bendición, con su experiencia dándome seguridad y mi juventud trayendo ligereza a su vida, en un equilibrio perfecto de intercambios y aprendizajes. Ayer por la noche, mientras cenábamos, me entregó un regalo, una caja pequeña de terciopelo que hizo que mi corazón se disparara pensando que fuera un anillo. Era una llave, una copia de la llave de la casa de campo que tiene en la sierra y que nunca usaba, con un llavero grabado con las coordenadas geográficas de aquel hotel en Guadalajara donde todo comenzó. Dijo que quería construir recuerdos allá conmigo, llenar aquella casa vacía con nuestra historia, y lloré de emoción, dándome cuenta de cuánto aquella mujer poderosa estaba dispuesta a compartir su vida conmigo. La miro ahora, absorta en su trazo de grafito, y siento una gratitud inmensa por la tormenta que desvió nuestro vuelo y nuestros destinos, forzándonos a parar y mirarnos una a la otra de verdad. El miedo a la jerarquía, el temor al rechazo, todo eso parece tan pequeño ahora ante la grandiosidad del amor que construimos día tras día, ladrillo por ladrillo, beso por beso. Yo, la sobrecargo invisible, fui vista por la persona más improbable, y ella, la comandante solitaria, fue salvada por la chica que dibujaba en secreto. Elena nota que la estoy mirando y deja de dibujar, girando el rostro hacia mí con aquella sonrisa que aún hace temblar mis piernas, incluso después de 6 meses. Extiende la mano y yo la tomo, sintiendo el calor familiar de su piel, la textura de los dedos que crean arte y pilotan gigantes de metal con la misma destreza. No necesitamos decir nada. El silencio entre nosotras es cómodo, llenado por la certeza de que pertenecemos una a la otra y de que, no importa la tormenta que venga, siempre sabremos cómo aterrizar a salvo. La vida está hecha de momentos inesperados, de desvíos de ruta que nos llevan a lugares que nunca imaginamos, y agradezco a Dios todos los días por el caos de aquella noche. Encontré mi amor en las nubes y lo traje a tierra firme, y ahora, nuestro único viaje es construir un futuro donde la única regla es ser felices. Y mientras el sol desaparece en el horizonte, sellando un día más de nuestra vida juntas,
Sé que nuestra historia apenas comienza a despegar.